Muy bien, voy a hablar de un tema que me gusta mucho porque siempre estoy haciendo una comparación. Y ese tema tiene que ver con la rectitud de Dios. El tema se llama, o la prédica de hoy se llama Vieja Naturaleza versus Rectitud de Dios. Vamos a leer Romanos 7:14. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra de Dios. Pues sabemos que la ley es del Espíritu, pero en lo que a mí se refiere, estoy ligado a mi vieja naturaleza, vendido a la esclavitud del pecado. Gracias, Señor, bendice esta prédica en el nombre de Jesús. Háblanos al corazón para que podamos nosotros poner en práctica tu palabra por el Espíritu. En el nombre de Jesús, te damos las gracias. Amén y amén. Muy bien, vamos a hablar nuevamente de la siembra y de la cosecha. Yo hago el ejemplo aquí como que si fuera el campo espiritual, como que si fuera un ring, ¿verdad? El campo espiritual. Ustedes han visto que en las peleas de box está la esquina roja y la esquina azul, ¿verdad? Entonces, como es vieja naturaleza versus rectitud de Dios, entonces vamos a poner en la esquina roja a la vieja naturaleza y en la esquina azul a la rectitud de Dios. ¿Amén? Amén. Muy bien, entonces en cada pelea, en cada round, ya sea que esté en el combate usted entre la vieja naturaleza, ¿qué va a decidir? Si va a ser la vieja naturaleza que lo va a guiar o va a ser la rectitud de Dios que lo va a guiar. Usted tiene que decidir, ¿verdad? Pues de alguno de los dos lados, y las acciones que usted va a tomar se van a traducir en una siembra y en una cosecha, ¿verdad? Del lado negativo rojo o de la muerte vamos a cosechar, vamos a sembrar, si es que nos decidimos por ahí. Y si nos decidimos por el lado azul, pues o del espíritu, de la vida, pues también vamos a cosechar. ¿Amén? Esto lo hacemos cuando proveemos para la carne, según Romanos 13:14, o cuando proveemos para el Espíritu. ¿Amén? Amén. Pero increíblemente o asombrosamente, también nosotros somos el referee, con nuestra conciencia. Somos el árbitro a través del cual se le dará prioridad a la esquina roja o a la esquina azul, dependiendo de si la voluntad del árbitro está predeterminada por Dios hacia el bien o hacia el mal. Amén. Por eso es que ustedes piensan, mucha gente me dice, hermano, mire, ¿por qué tanta gente solo el mal? ¿Por qué solo hace el mal? Porque su naturaleza está predeterminada a hacer el mal. Dios no la ha cambiado, así la mantiene. Amén. Entonces, los malos deseos provienen de la vieja naturaleza, de la carne del viejo hombre, que está viciada, ¿verdad?, con deseos engañosos y tiene una larga lista de pecados. Esa larga lista de pecados va desde los más chiquitos hasta los más grandes, ¿verdad? Entonces, usted tiene esa lucha todo el tiempo, la lucha entre el espíritu y la lucha entre la carne, perdón, entre el espíritu y la carne, ¿sí? O vieja naturaleza. ¿Habrá alguien aquí que no tenga esa lucha? ¿Habrá alguien aquí que no tenga esa lucha? La verdad que no tiene. Ese día, el día de nuestra muerte, ese día vamos a ser liberados de la carne, entonces ya no vamos a tener esa lucha. Pero todo el tiempo que usted viva, si vive de aquí a 100 años, o vive en toda su vida 99 años, o le hace falta 30, 40 años más, lo que sea, el tiempo que va a vivir, usted va a tener la lucha esta de la que yo le estoy hablando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir la vieja naturaleza, ¿verdad?, que nos está llamando, incitando, molestando urgentemente, o vamos a seguir al Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces, fíjense bien que si el árbitro ya tiene doctrina en su corazón, ¿ok?, entonces es más fácil que el árbitro decida que le va a dar el favor a la esquina azul, al espíritu. Pero si el árbitro
pierde los rounds diarios de 24 horas que Dios nos da todos los días, y lo viene perdiendo desde hace tiempos, entonces es difícil que va a ganar un round. Pero cuando Dios le predetermina la naturaleza del bien, por un milagro que hace, cuando nacimos de nuevo, cuando Dios nos bendice y nos ayuda, entonces es más fácil estar haciendo el bien. Amén. Ahora, les decía la otra vez que nosotros conocemos a Dios por dos formas, de dos maneras. Tenemos conciencia, conocemos. Una era con nuestra experiencia personal, ¿okay? ¿Qué es lo que Dios me dice a mí? Y la otra es la parte intelectual, que es el lado de la doctrina. Entonces, cuando el referee, en este caso, ya está doctrinado por la enseñanza, que son la doctrina es el cuerpo de doctrinas o enseñanzas bíblicas referentes a Dios. ¿Amén? Cuando ya la conciencia está doctrinada, está enseñada, entonces es más fácil que el árbitro se vaya por el bien. Amén. Y va a tomar, en primer lugar, decisiones que le convienen a él, o sea, a su conciencia, o sea, a nosotros. Y le vamos a hacer caso al Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice en 1 de Pedro 2:11 que los deseos de nuestra vida y naturaleza siempre están o estarán batallando en contra de nosotros. Siempre van a estar batallando esos deseos. Pero usted tiene que saber que el Espíritu nos ayuda, ¿ok? Y no me voy a confundir aquí algo que mucha gente confunde, que se piensa que la lucha esta es desigual. Muchos piensan y predican como que si todo está en usted, en su libre albedrío limitado, o como que si todo depende de usted y como que Dios no puede hacer nada. Yo no estoy hablando de la voluntad, en este caso, de decreto de Dios. Yo estoy hablando de la voluntad de mandamiento. La voluntad de Dios se define, se distingue de dos cosas, dos maneras. Una es la voluntad de decreto, que se hará lo que Dios decretó que pase en la tierra, y la voluntad de mandamientos, que son los 10 mandamientos. Amén. Amén. Entonces, cuando Dios decretó que un evento va a ocurrir en su vida, quiero decirle que es irresistible y va a pasar. ¿Ok? Cuando Dios decretó que pase algo en su vida, va a pasar, va a ocurrir. Pero cuando Dios decretó de que usted va a quebrantar sus mandamientos, que son mutables, que son resistibles, porque los decretos de Dios son inmutables, irresistibles, pero la voluntad de mandamiento de Dios es mutable y irresistible, o sea que Dios permite que el hombre los transgreda. Cuando en el caso de Pedrito, que el Señor le está diciendo de que lo va a negar 3 veces antes de que cante el gallo, ¿y qué le dice Pedro? Señor, yo nunca te negaré. Entonces el Señor le dice, no va a pasar eso, va a pasar lo que Dios tiene decretado. Tú me vas a negar 3 veces antes de que el gallo haya cantado. Y él dice, no va a pasar eso, no, yo no voy a hacer eso, yo voy a ir hasta la muerte. ¿Y qué fue lo que pasó? El decreto de Dios. Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos. Usted sabe que se zarandea, ya les había dicho, el trigo. El trigo se zarandea, como a trigo. Entonces, ¿le dio permiso, sí o no? Ok, entonces le dio permiso. Y si le dio permiso, como Dios, Dios no hace nada arbitrariamente. ¿Ok? ¿Sabe por qué Dios no hace nada arbitrariamente? A Dios no se le ocurre ni tiene planes contingenciales, se le ocurre, voy a hacer esto, no, mejor voy a hacer aquello. Sino que Dios actúa siempre, no es arbitrario porque siempre actúa en base a sus decretos. ¿Cuál era el decreto entonces ahí con Pedro? Que te va a negar 3 veces. No, el decreto es que lo iba a aprobar, que iba a permitir que el diablo lo probara y que Pedro iba a hacer lo que iba a hacer. ¿Ok? No sé si me explico. Porque no hubiera pasado nada, imposible que hubiera pasado algo. Si Dios no lo autoriza, si Dios no lo controla, no lo limita, no lo gobierna, no puede ocurrir nada en esta tierra. Ese es el principio de la soberanía de Dios. Todos los pensamientos de Dios son la realidad de la tierra. Todo está totalmente gobernado por Dios. Como dicen
No se cae una hoja de un árbol si no es por la voluntad de Dios. Jesús dijo de que no se venden dos pajarillos por una moneda, pero ni uno de ellos dos cae en el suelo, o sea, se muere, sin la voluntad de vuestro Padre. ¿Cuál es esa voluntad? Esa es la voluntad de decreto. Amén. ¿Por qué? Porque Dios ya decretó el día de que vamos a vivir. Jesús dijo que nuestros cabellos están contados, no podemos crecer un codo y el día de nuestra muerte ya está. No sabemos nosotros cuándo, porque ese es un secreto escondido en la eternidad. Dios no lo comunica, a menos que a veces algunos profetas, o en algunos casos por el don de Dios, nos ha tocado anunciar a veces, pero es muy raro que eso pase. Pero sí Dios anuncia. ¿Ok? A mí me tocó decirle una vez a un ingeniero, miren, yo no sé, perdónenme, pero dice que yo a usted le debo, yo le tengo que decir de parte de Dios, no me voy a tomar mal, pero yo a usted le debo 2 meses no más de vida, usted se va a morir. Y me dijo él, está loco usted, ¿cómo va a creer que me voy a morir? Yo soy millonario, tengo 2 negocios millonarios de poner postes para las telefonías, para las telefónicas. Uno es de 68 millones de colones y el otro es como de 14 millones. Con eso ya tengo para vivir. ¿Qué voy a andar morir? Era un amigo de mi hermano. Y yo lo rogué, mire, ¿por qué no busca de Dios? Oremos. No me interesa, yo no quiero eso. Me dijo, yo estoy bien así. Así soy feliz, estoy bien. Al tiempo que yo le dije, él fue a jugar basquetbol, como era gordo, saltó en la pelota y cuando cayó se quebró una pierna. Lo llevaron al hospital, San Rafael, de Santa Tecla, y ahí le pusieron una anestesia. Y él, yo creo que no sé si él sabía, pero los médicos no sabían que él era alérgico a la anestesia, y se le paró el corazón y se murió. No solo esa vez me ha tocado hacer eso, sino que ya varias veces. Entonces, pero no es cosa mía, yo no soy chulo ni nada, sino que Dios lo es todo, ¿verdad? El Señor es el chulo, el bonito, Él es todo. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, primero lo decreta. En el caso de Nínive, la iba a destruir con Jonás. El Señor le manda a decir con Jonás, había un decreto de destrucción de Nínive, pero lo que ocurrió parece como que si Dios se arrepintiera, pero no es que Dios se arrepiente. Porque el decreto no era para ese tiempo, el decreto fue para el tiempo de Zacarías, 150 años después de Jonás, que fue destruida Nínive. Pero en ese tiempo parecía como que si Dios está negociando, como que sí, que no, y como que Dios ya sabe el resultado que va a pasar, porque Él todo hizo para que suceda tal como lo previó. Amén. Esto no creo que esto es un poco difícil de entender, porque le estoy hablando de la soberanía de Dios. A mí me costó entenderlo, ¿sí? Porque yo pensaba que quien gobernaba aquí era el diablo y era el hombre, y Dios estaba muy ocupado allá. Y yo le aseguro que así piensan muchos cristianos. O pasaba dándome duro con el diablo, orando horas y echándolo fuera, y yo tenía un gran problema, porque yo pensaba que el diablo me podía quitar algo. Pero ahora yo estoy seguro que mi vida, mis cosas, todo está en las manos de Dios, no en las manos del diablo. Amén. 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 Entonces eso es cuando ya se va entendiendo más la soberanía de Dios. ¿Okay? El diablo es chiquito, el diablo solo le hace los mandados a Dios, y el diablo es el trabajo sucio usado por Dios. Dios no le dice los planes al diablo, solo lo usa. La naturaleza de él está predeterminada hacia el mal. Él todo el tiempo va a buscar tentar, hacer caer, matar, robar y destruir. Entonces, Dios solo lo va a autorizar o lo va a limitar, pero nunca le va a decir los planes. Por eso es de que el diablo no lo sabe todo. ¿Ok? Entonces, hermanos, más o menos hemos visto que la voluntad del decreto de Dios es lo que va a pasar, lo que se hará. Y la voluntad del mandamiento de Dios son los 10 mandamientos. Dios hizo las cosas de esa forma, de tal forma que usted pueda, con la libertad que le he dado, usted pueda quebrantar esos 10 mandamientos. Al hacerlo, usted peca por comisión y por omisión. ¿Ok? Y está transgrediendo la santa ley de Dios. ¿Ok? Pero Dios lo permite porque Dios siempre tiene un propósito. La voluntad de decreto nunca será quebrantada. Nadie, ni el diablo ni el hombre, nadie puede hacer nada contra esa voluntad. Con la voluntad de mandamiento, entonces
Si Dios permite que la transgredamos será porque Dios tiene un propósito. Y el propósito es que Él se va a glorificar más adelante, que Él nos va a traer un bien mayor, que Él nos va a dar una lección espiritual, que no nos confiemos en nuestra carne. Muchas cosas pueden ser, pero cuando realmente Dios nos quiere probar, nos va a probar, así como hizo con Pedro, ¿verdad? ¿Qué entendió Pedro después de esa prueba? Que no tenía que estar confiando en él mismo, sino solo en el poder de Dios. Y él, la próxima vez ya me iba a decir, no, yo nunca, Señor, no permitas que yo te niegue, no permitas, ten misericordia de mí, no me alejes del mal, perdón, aléjame del mal, no me dejes pecar, no me dejes caer en tentación, líbrame del mal. Entonces, ¿qué vemos entonces ahí? Humildad. Y eso es lo que Dios quiere. A Dios no le interesa un fariseo creído diciendo que él es mejor que el otro, que él no peca y que el otro sí peca. A Dios no le interesa un hombre orgulloso, soberbio, que cree que es mejor que el pecador público. A Dios le interesa un corazón que esté con él muy humillado, que esté humillado de verdad. Y que le diga, Señor, no merezco ser llamado tu hijo. Señor, no soy digno ni siquiera de mirar los ojos al cielo porque yo soy un hombre pecador inmundo. Esa es la persona que se va justificada delante de Dios. Fíjense bien cómo son las cosas. Entonces, hermanos, usted va entendiendo que su naturaleza está vendida al pecado y está esclavizada por el pecado, ¿verdad? Vamos a leer Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice así: porque lo que quiere la vieja naturaleza es contrario al Ruach, quiere decir Espíritu Santo, y lo que requiere el Espíritu Santo es contrario a la vieja naturaleza. Estos se oponen entre sí para que no puedan llevar a cabo sus buenas acciones. La Biblia Kadosh israelita de estudio. Entonces, fíjense bien. La naturaleza vieja suya, mía, nos va a estar diciendo, vete por este lado, vete por este lado. En la televisión nos pintan como un diablito aquí y un angelito aquí, de este otro lado. Y el Espíritu Santo se opone. La persona que sigue la vieja naturaleza es enemiga de Dios, dice la Biblia. No está hablando de los nacidos de nuevo. Está hablando de la vieja naturaleza de los pecadores, sí, enemiga de Dios, de los impíos. Y la vieja naturaleza de los cristianos, nacidos de nuevo, es contraria al Espíritu. Aunque es enemiga de Dios, el Espíritu la vence. O sea, quiero que me entienda que los hijos de Dios van a vencer el mal por decreto de Dios. Porque Dios prometió que no nos va a dejar. Porque Dios prometió que nos va a amar, que nos va a preservar, que nos va a cuidar, que el Espíritu Santo nos va a llevar a toda verdad. ¿Ok? Por eso aquí yo le dejo claro que aquí ya no importa mucho su libre albedrío limitado o su falso libre albedrío que nos han vendido. Eso ya no importa. Porque cuando estamos controlados por el Espíritu Santo nos va a guiar a hacer la voluntad de Dios. Amén. Y eso ocurre cuando, fíjense bien, cuando Dios toca a un hijo suyo, Dios primero le cambia la naturaleza, ¿verdad? Ya cuando Él le cambió la naturaleza, entonces le pone a decidir entre una cosa y entre otra cosa, y le muestra qué es lo mejor. Entonces usted decide solito, libremente. Dios no lo está presionando, pero también Dios le cambió la nueva naturaleza, le cambió su naturaleza. En el caso de los impíos, Dios no les cambia la naturaleza y les pone a decidir. Y ellos, por su mala naturaleza, obviamente que van a decidir el mal. Ponga un bolito con una botella de guaro a su lado izquierdo y póngale la Biblia al lado derecho, y él va a agarrar la botella de guaro y no la Biblia. ¿Ok? Entonces, primero Dios tiene que haber hecho un cambio en nuestras vidas. Amén. Y esto se llama el ordus salutis, que quiere decir el orden de los acontecimientos en la salvación. ¿Qué es? Primero nos dio vida, después, o renacimos, el nuevo nacimiento. Después que nos dio vida, nos dio fe.
después nos dio arrepentimiento y después nos justificó. ¿Ok? Un muerto no puede tener vida. En la iglesia emergente o arminiana venden mal esta idea, porque le están diciendo como que el muerto tiene que resucitarse y curarse primero y empezar a hacer cosas. El muerto está muerto y nada sabe. Por eso es que Dios primero tiene que darle dado vida espiritual a la persona. Cuando ya le da vida, el Espíritu Santo le otorga fe, porque de Él viene la fe, de Dios viene la fe. Y cuando la persona tiene fe en Cristo, empieza el Espíritu Santo a hacer la obra de que vemos la santidad de Él y vemos nuestros pecados. Entonces nos arrepentimos por la obra del Espíritu Santo. Él pone el querer como el hacer. Y cuando eso sucede así, que tuvimos fe para que nos arrepentimos, entonces Dios nos acepta como suyos. Amén. Okay. Entonces fíjense bien, ya cuando el Hijo de Dios está con Dios, pues lo que ocurre es que Dios va a ganar. Dios no ha perdido una en esta vida. En ningún momento Dios ha perdido nada. ¿Ok? Aunque su libre albedrío limitado le quiere llevar para otro lado, el Espíritu Santo va a dejar las 99 ovejas y va a venir a traerlo a usted. Amén. Porque Él sí puede conseguir lo que se propuso hacer. Amén. Amén. No nosotros somos finitos. Muy bien, hermanos, entonces, qué bonito que el Espíritu Santo está presto, está listo. Y el Espíritu Santo, a la hora del ataque de la carne, de la vieja naturaleza, pues inmediatamente le reclama a su conciencia: mira qué vas a hacer, le pone una alerta. Le denuncia al árbitro lo que está haciendo la vieja naturaleza, que son sus instintos contrarios a la rectitud de Dios. Y en otras palabras, el árbitro dicta que es contra las leyes y que debe quitarle puntos a la esquina roja. Al instante cuando se reanuda la lucha y el Espíritu responde con un gancho derecho a los sentidos, diciendo lo correcto que debemos hacer, o sea, la rectitud del Espíritu. Y nos pone versículos en la mente y nos da la fuerza necesaria para producir en nosotros la sentencia decretada por Dios. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Vencemos el pecado. Amén. A mí me pasó esta semana de vacaciones, nosotros fuimos a la playa, a un club que se llama Atami. Y entonces yo dije: ay, no va a ser que otra vez aquí nos hagan algo. En la noche se fue la luz como a las 12 de la noche y vino hasta las 6 de la mañana. No tuvimos aire acondicionado. Los cuartos caros. Y entonces yo fui a reclamarle al gerente y vinieron otras personas muy enojadas a reclamarle. Pero él, como no puede perder, él dijo que lo más que podía hacer era, si la salida era a la 1, que saliéramos a las 3 del cuarto. Entonces vino el otro señor y le dice: ¿ustedes cómo es posible? Si ustedes no tienen planta eléctrica, no pueden estar cobrando eso, no tienen aquí, no tienen allá, y bien bravo. Entonces yo estaba calmado. Entonces yo me molesté. Su vieja naturaleza le va a hablar, le va a decir cosas a la mente. Y a mí mi vieja naturaleza me dijo: vámonos de aquí. Él no puede perder, yo tampoco. Vámonos de aquí y no paguemos la cuenta del restaurante. Eso me decía mi vieja naturaleza. Es justo, es correcto, porque el cuarto vale tanto, vale el doble de otro hotel. Fíjense bien, el doble de un hotel. Para que lugares privados bonitos. Pero él no puede perder. Entonces yo le dije a Mónica: ¿qué tal si no más? Pero como yo soy cristiano, entonces viene el árbitro y la conciencia y me dice: preguntarle al Señor, porque si eres cristiano vas a hacer la voluntad del Señor, no tu voluntad. Ok, le digo yo: Señor, ¿qué hago? Decime, porque estoy muy molesto. Y el Señor se cayó, no me dijo nada. Al día siguiente se volvió a ir la luz y yo estaba más enojado. Se fue menos tiempo, entonces, pero Dios me puso, le volvió a preguntar y el Señor me manda rápido el versículo a la mente: si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis al reino de los cielos, me dijo, recordándome cuál es la medida que Él tiene para conmigo. La rectitud de Dios, la de Cristo, no la mía.
Es que me limitó y me cortó y o sea, ya no puedo hacer nada. Y después me remató, agarré la Biblia y me puso otro versículo. Vosotros sois sal, sois luz del mundo y sal de la tierra. Si la sal ya no sirve para nada, hay que tirarla afuera. Solo sirve para ser hollada. Y me remató, o sea que si no hago la voluntad de Dios no sirvo para nada. Sirvo para hacer leña y ser quemado. Eso se refiere a los condenados, a los vasos preparados para destrucción que Dios tiene listos. Son el montón de aquellas personas que no creyeron en Cristo y murieron maldiciendo, blasfemando y no fueron perdonados de sus pecados. Esas personas y las que van a morir en ese estado, son los vasos preparados para ira, para destrucción que Dios tiene. Fíjese bien. Entonces, yo, bueno, perdón Señor, ya me olvido de eso. Y todavía me dijo el Señor, sufrí el agravio. ¿Cuál es el problema? ¿Que acaso no puedes sufrir un agravio? Y yo le dije, Mónica, voy a sufrir el agravio, como que nada, ¿verdad? No. Dale la otra mejilla. ¿Por qué te estás oponiendo? Dame gracias por todo. No te había dicho que me des gracias por todo. Me fui y hablar con el Señor y le dije, mire, usted me dijo esto y lo otro, y yo quiero decirle de que soy cristiano. Y como cristiano, mejor le voy a ayudar. Mire, le hace falta esto en el hotel, en los baños, aquí ya, me caí porque usted no ha puesto pasamanos, el piso está liso, le hace falta aquí. Y entonces empecé a ayudarle y cuando el Señor vio que le di, solo bajó la cabeza. Porque se dio cuenta y me leyó la camisa que decía del pesebre de la cruz, una camisa cristiana. Cristo murió por mis pecados desde que nació hasta que murió, ¿verdad? Y entonces ya cambió él también. Entonces ya me ofreció otra cosa más. Pero se dan cuenta, lo que les quiero decir es que yo me sentí bien de obedecer al Espíritu Santo. Y esa es la rectitud de Dios. ¿Quién ganó ahí? ¿La carne o ganó la rectitud de Dios? La rectitud de Dios. Entonces la rectitud de Dios son los mandamientos de Dios, su justicia, o sea, su rectitud, en primer lugar, es por los 10 mandamientos. Es como un espejo, y usted se ve y los lee y los pone en práctica. Pero en el cristiano, además de eso, esa es la de la carne, esa es la de la ley, dice el apóstol Pablo. Pero en el cristiano que tiene el Espíritu Santo, la rectitud de Dios es el fruto del Espíritu Santo. Amén. No nos cuesta obedecer cuando le preguntamos a Dios. Y no estoy hablando de la voluntad de decreto, estoy hablando de la voluntad del mandamiento. Cuando le preguntamos a Dios qué hacemos, qué hacer, inmediatamente nos va a decir. Y entonces, aunque la esquina roja nos haya tirado un gancho, un golpe bajo al hígado y no nos permita levantarnos, porque hay que decirle que la vieja naturaleza tira golpes bien certeros y bajos, ¿verdad? El árbitro que tiene doctrina se va a ir a la doctrina y le va a dar la prioridad a la esquina azul, que es la del Espíritu Santo. Y al ser guiado por el Espíritu Santo, usted ya no sigue la carne, entonces tiene vida. Al ser guiado por Cristo, por el Espíritu Santo, usted se siente satisfecho y se siente bien, que ha obrado y se siente hijo de Dios. Y esto es en todo. Amén. Entonces, en la lucha diaria que usted tiene, porque usted y yo tenemos una lucha frente a las amenazas de la vida, a lo que la vida requiere, los problemas, las circunstancias, todo el tiempo tenemos que estar decidiendo o la esquina roja o la esquina azul. ¿Qué le vamos a obedecer? ¿Qué vamos a seguir? ¿Qué necesitamos entonces para poder obedecer? Conocimiento doctrinal de Dios. Amén. Cuando tenemos el conocimiento doctrinal de Dios, es fácil. Simplemente, Señor, ¿qué hago aquí? Porque quiero decirle que en ese dilema ético-moral que nos toca vivir, no es sencillo de que, ya voy a decir eso. No, son cosas, es un dilema, por eso le estoy diciendo. ¿Ok? Hay un dilema grave, tremendo. Aunque para otra persona sea, eso no es nada, eso ya pasé por ahí. Pues sí, pero la otra persona no lo ha pasado por ahí. ¿Verdad? Entonces, en ese momento, es el momento de preguntarle al Señor, de consultarle. ¿Qué hago?
soy hijo de Dios, si yo soy hijo de Dios y hablo de la palabra de Dios, aunque tenga carnita y me esté diciendo lo contrario, tengo que obedecer al Señor. Amén. Entonces, cuando ya obedecimos al Señor, cuando ya pusimos en práctica la voluntad de Dios, o sea, la voluntad del mandamiento, entonces hemos hecho la rectitud del Espíritu. Amén. Dice que los mandamientos son espirituales y la vida recta de Jesús es espiritual. Entonces, ¿qué nos toca? O sea, si usted cumple, fíjense, los fariseos cumplían solo los 10 mandamientos y punto. Ellos no amaban a nadie. ¿Ok? Pero en el cristiano, cumple los 10 mandamientos, pero ama de verdad. Ama de corazón, porque el fruto del Espíritu es amor. Usted anda alegre, usted tiene gozo, usted tiene tolerancia. Y esa es una cosa, esa es una parte que a mí me ha costado años. Me costó años que Dios me fuera enseñando, porque era de mecha corta. Y esto que era muy paciente en comparación a otras personas, pero como que yo rápido las cosas me molestaban, y rápido que Dios me ha hecho tolerante. Ahora viene una persona y me viene a consultar o me viene a decir, mire, pastor, fíjese que yo tengo este pecado y así, y entonces ya me ha ido haciendo más cosas. Antes lo regañaba yo solo, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, fíjense que cuando Dios nos quiere humillar, nos va a permitir, y esto no es nada bueno ni nada bonito, para Dios será bueno el resultado de vernos humillar, para nosotros también, pero no es nada gracioso en el sentido de que es feo, ¿verdad? El rey David sufrió eso, y cuando fue echado por su hijo, o más bien dicho, huyó antes de que su hijo le hiciera daño, dijo que creo que era Absalón, ¿verdad? O Adonías, no me acuerdo, creo que era Absalón. Entonces, un tipo que se llamaba Simei, se encuentra el rey David en la caravana, que iba con 600 hombres, huyendo de Jerusalén, y lo empieza a maldecir, y le empieza a tirar piedras al rey David. Entonces viene un soldado del rey David, y un general le dice, Señor, saco la espada y quiere que me lo vaya a quebrar ya. Y el rey David le dice, no, porque Dios le ha dicho que me maldiga. Y dice que entendía bien la soberanía de Dios. Y si Dios le ha dicho que me maldiga, ¿por qué yo voy a hacer eso? Y después digo al rey David, bueno me ha sido que Dios me haya humillado. Qué bueno me ha sido eso. Entonces Dios necesita enseñarnos a nosotros a depender de Dios, a depender de su sabiduría, a depender de su espíritu. Y en esa lucha, la vieja naturaleza suya versus la rectitud de Dios, ¿qué es lo que va a hacer usted? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer nuestra vieja naturaleza o vamos a hacer la rectitud de Dios? Porque dice más adelante en Romanos, si hacéis si sois guiados por vuestra vieja naturaleza, moriréis, seréis destruidos, pero si sois guiados por el Espíritu, viviréis. Fíjense bien, el impío va a ser destruido por ser guiado por esa vieja naturaleza. El Hijo de Dios, como está en las manos de Dios, Dios lo va a probar, pero va a tener vida del Espíritu. Yo he visto muchos cristianos rebeldes enfermos, con terribles enfermedades. Una fue tal, la viví tan de cerca, que fue la vida de mi papá, que vivió 4 años con cáncer en la garganta y se le regó el cuerpo. Y fue tal el sufrimiento de él, que yo terminé con un concepto de Dios que yo dije, no me gustaría ser enemigo de Dios. No me gustaría poner en estas cosas a Dios. Porque es cruel, su ira, su justicia. El castigo es duro, es cruel, pero en el caso de mi papá era porque tenía que trabajarlo antes de llevárselo para el cielo. Era un hijo de Dios. Y tuvo que sufrir tremendamente, hermano. O sea que esa enfermedad es terrible, se lo acabó. Un hombre fuerte, terminó como un saco de huesos, delgado, flaco, y ya no tenía fuerzas.
Aunque hasta el último día él se valió por sí mismo, caminaba, pero lo fue destruyendo la enfermedad. Entonces, hermanos, la intención ahora, esta mañana, es que usted es recordarle que le pida a Dios que le ayude a hacer la voluntad de Él, en cada circunstancia, en cada situación, no su propia voluntad, no su propia rectitud, que es por ley. ¿Ok? Y si quieren saber, le recuerdo que, más bien dicho, le recuerdo que la ley de Dios viva, divina, le da más poder al pecado. Pero el Espíritu de Dios es vida. Y no hay ley que vaya en contra del Espíritu de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo dice en Gálatas cuando habla del fruto del Espíritu Santo? Dice, pero la clase de fruto del Espíritu Santo produce, dice, pero la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, esa es la verdadera libertad. ¿Queremos andar nosotros con el fruto del Espíritu Santo? Sembremos a la hora de la hora, en la parte de la limitada libertad que nos ha dado Dios. Sembremos a la hora, a la parte del Espíritu Santo. No sembremos al lado del amor, sembremos al lado de Dios, porque Dios nos va a ayudar, nos va a bendecir. Quiero preguntarle cuánto estamos dispuestos a sembrar del lado de Dios. A la hora de la hora. Ahora, si siembra del otro lado, ¿qué va a pasar? Muerte, enfermedad. Sí, pero eso puede ser evitado, no me vaya a malinterpretar. Si siembra del otro lado, porque se podría equivocar. De hecho, el rey David le pasó, ¿verdad? Tristemente, un mal ejemplo en esta oportunidad para alguien que diga, el rey David lo hizo, yo lo voy a hacer. Y no, más, eso no es nada bonito para el rey David. Le costó caro. Pero Dios le ayudó, lo sacó adelante. ¿Ok? Entonces, hay que sembrar, hay que proveer para el Espíritu todo el tiempo. Hay que poner en práctica la rectitud de Dios. Amén. En la lucha que tenemos, que es por cierto esa lucha, si usted está muy espiritual y está metido con Dios, casi se siente. Pero en el momento de estar abajo, en el valle, ahí se siente. Cuando estaba Pedro con los apóstoles, cuando el Señor se transfiguró, estaban en el monte, ¿verdad? Y entonces estaba tan bonito ahí, que cuando se transfigura el Señor, ven ahí a Elías y a Moisés. Y Pedro le dice, Señor, hagamos una derramada, una para Elías, otra para Moisés. Qué bonito es estar aquí, qué precioso, qué lindo, y otra para ti, y otra para mí, si es posible. Ay, mira, hay momentos de Dios en nuestras vidas, qué precioso. Ahí no hay pecado, ahí no hay problemas, ahí todo es precioso. Pero en el valle, abajo, ¿qué fue lo que dijo Pedro? Conoces a este hombre y dice que maldijo y habló malas palabras. ¿Qué es lo que había dicho ya? Que era bonito, que lindo estar con Dios. Así pasa en la vida de nosotros. Qué bonito es estar con Dios, qué bonito. Después Elías dijo, Señor, matame mejor. Le dijo Jonás lo mismo, le dijo Jeremías lo mismo. Muchas personas le dijeron lo mismo. Allá en el valle, cuando sea el momento de la prueba, ahí es difícil, hermanos. Pero Dios nunca va a soltar a ninguno de sus hijos, jamás. Aunque ande por valle de sombra de muerte, usted, el Señor, lo lleva de la mano. Amén. Su vara, su callado le infunden aliento. El Señor no lo va a soltar. El Señor no lo va a despreciar. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo. Somos de Dios y Dios no se niega a sí mismo. Nos tiene que pasar por el fuego, no nos va a quemar. Nos tiene que pasar por el agua, no nos va a ahogar. Por eso es que pasamos los cristianos por cosas o pruebas duras, hermanos. Pero pruebas duras. Había el caso de un pastor en Estados Unidos que se divorció de su esposa amada y jamás imaginó que se iba a divorciar de ella y terminaron, él se fue con otra mujer.
se separaron y entonces son cosas dolorosas. Pero un día Dios restauró ese ministerio. Lo restauró y él volvió con ella, Dios les ayudó. Ahora tienen un ministerio que se llama Matrimonios para toda la vida. Pero quiero que entiendan que digo eso porque entiendan que el cristiano va a pasar por pruebas duras, extremas. El Señor Jesús dijo que tendríamos aflicción, pero no teman, yo he vencido. Al final vamos a vencer, hermanos. Amén. Amén. Y eso es la fe que tiene que tener usted esta mañana, a esta hora. Usted va a vencer, porque Cristo venció, usted va a vencer. Amén. El pecado y la muerte venció el Señor, venció el mundo, venció todo. Y si Él venció, para finalizar, la esperanza de que tenemos nosotros de obedecer a Dios es un premio, fíjense. O sea, ¿por qué voy a hacer la voluntad de Dios? Porque me va a dar un premio. Dios tiene un sistema de premios y pagos preciosos. Al final Dios me va a premiar. Al final voy a tener un galardón en el cielo. Al final me va a dar una gran bendición también aquí en la tierra, si lo requiere. Amén. Pero me va a premiar. Así que es mejor estar bien. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Bueno, Espíritu Santo, gracias por tu presencia y por tu amor. En el nombre de Jesús, gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tú no nos vas a soltar, porque tú eres un Dios invencible, Señor. Y tú eres un Dios que no te puedes negar a ti mismo. Tú eres un Dios fuerte, Señor. Y dice tu palabra que nunca te duermes. Y aunque nosotros nos durmamos, no dormirá el que cuida a Israel. Señor, tú no te dormirás. En nuestra vida, nunca te dormirás, en cada uno de los días de nuestra vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Llévame.